Los carbonos de los alcanos presentan hibridación sp3, con ángulos entre sus enlaces de 109 grados. Forman un enlace sencillo denominado como tipo sigma. La fórmula general de los alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Con esta fórmula nosotros podremos saber qué tipo de compuesto tenemos. Entonces, en el caso del etano, tenemos dos carbonos, o sea que reemplazamos la N de la fórmula por la cantidad de carbonos. Entonces nos quedaría 2 por 2 más 2, que es igual a 6 hidrógenos. Entonces nos van a quedar 2 carbonos, 6 hidrógenos. Acá podemos observar la fórmula, cómo queda desarrollada. La nomenclatura que se creó en la Universidad de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, conocida por sus siglas en inglés como UPAC. Los alcanos se nombran conforme a la UPAC con un prefijo numeral met, et, but, prop, pent, seguido el sufijo ano que los caracteriza como los alcanos. El prefijo nos va a indicar la cantidad de carbonos que tiene la cadena carbonada. Por ejemplo, metano significa que tenemos un solo carbono, etano, 2 carbonos, propano, 3 carbonos, butano, 4 carbonos, pentano, 5 carbonos. Los 4 primeros numerales vamos a tener que estudiarlos, ya que no se relacionan con la cantidad de carbono. Los tipos de estructuras, tenemos alcanos lineales, como por ejemplo de los alcanos con respecto a las estructuras lineales, se tiene el metano, la fórmula molecular es CH4, la fórmula desarrollada es el carbono con sus 4 hidrógenos alrededor y la fórmula desarrollada CH4. El etano es la fórmula molecular C2H6, la fórmula desarrollada, tenemos 2 carbonos y a la vuelta 6 hidrógenos rodeando los carbonos en sus enlaces. Y la fórmula semidesarrollada es carbono H3, carbono H3. El propano es la fórmula carbono 3, H8. Vamos a ver 3 carbonos en su fórmula desarrollada con sus 8 hidrógenos alrededor. Y la fórmula semidesarrollada, vamos a ver que en los extremos siempre tenemos CH3 y en el medio CH2. Después tenemos butano, que es carbono 4 y 12 hidrógenos a su alrededor. Entonces tenemos en sus extremos el grupo CH3 en la fórmula semidesarrollada, que significa metilo, y en el medio vamos a tener CH2, CH2. El pentano vamos a tener 5 carbonos y 10 átomos de hidrógeno a su alrededor, enlazados a sus carbonos. La fórmula desarrollada, vamos a ver siempre que en los extremos tenemos CH3 y en el medio vamos a tener 3 enlaces de CH2. Para este caso se colocan los prefijos al nombre de hidrocarburo, los cuales son iso, neo, sec y ter. Se utiliza el prefijo iso en el caso que el carbono se encuentra en el segundo, la ubicación de la ramificación se encuentra en el segundo enlace de la cadena carbonada. En este caso tenemos isobutano, tenemos 4 carbonos. En este otro caso tenemos isopentano, también 5 carbonos y se encuentra en el segundo lugar, en la segunda posición del carbono. Se requiere el uso del prefijo neo en el caso que tengamos el pentano. Son 5 carbonos y en el medio va un solo carbono y a su alrededor CH3. El prefijo sec se utiliza, por ejemplo, en el N-butano, pero si se separa un hidrógeno del carbono secundario, se obtiene el sec-butano. Entonces, como podemos ver acá, el N-butano con 1, 2, 3 y 4 carbonos
podemos ver que si se separa un hidrógeno del carbono secundario se va a formar el sec-butano. En este caso, como podemos observar, en el carbono secundario se separó el hidrógeno. Se utiliza el prefijo ter en el caso del isobutano al momento de convertirse en isobutano por la sustracción de un hidrógeno, pero si a este se le sustrae el hidrógeno del carbono terciario, se obtiene el terbutano. Entonces tenemos el isobutano, que tenemos 4 carbonos en la cadena, y en el segundo, en el carbono, en la posición secundaria, tenemos la ramificación. En el caso que se le sustrae un hidrógeno, se va a llamar terbutano. Dentro de las características a partir del metano, al butano se encuentran como gases, el pentano al no decano son líquidos y del eicosano en adelante se encuentran en estado sólido. Los tipos de carbono. Los átomos de carbono se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono a los que se encuentra unido. Tenemos primarios, en este caso este va a ser una cadena lineal, primarios son los 2. Secundario sería el que se encuentra en el medio, en una cadena de 3 carbonos. Primarios son los que se encuentran en el extremo. Terciario, nosotros contamos, vamos a ver la cadena ramificada, en este caso 1, 2, 3, 4. Vamos a llamar terciario al que se encuentra en el medio. Primario son todos los que se encuentran en el extremo. Y cuaternario va a ser el que se encuentra en el centro y a su alrededor van a ser todos grupos CH3 rodeando el carbono central, que va a ser el cuaternario, y primario van a ser todos los que se encuentran rodeando. La representación de los hidrocarburos, tanto para los hidrocarburos así como para cualquier estructura en química orgánica, existe una representación más a las indicadas como fórmula molecular, estructura semidesarrollada y desarrollada. Podemos observar que acá tenemos un ciclo hexano con este dibujito que parece como un gusanito. Tenemos que estas líneas son los enlaces. Cada puntito, cada extremo donde termina son los carbonos que están unidos. Cada una de estas puntas, estas cuñas, donde termina, significa que hay un carbono. Los radicales hidrocarbonados. Un radical en química orgánica se genera a partir de la sustracción de un hidrógeno. Para nombrarlos, la terminación ano del hidrocarburo se cambia por la terminación il. Entonces, el metano, su fórmula es desarrollada, carbono con sus 4 hidrógenos alrededor, para cuando se le sustrae un hidrógeno, va a ser metil o metilo. Entonces el carbono va a tener 3 hidrógenos a su alrededor con un enlace libre sin el hidrógeno, entonces se le sustrajo. El etano son los 3 carbonos, CH3, CH2, hidrógeno. Cuando se le sustrae va a ser etil o etilo. CH3, CH2 va a ser la forma. Propano, CH3, CH2, CH2 hidrógeno. Cuando se le sustrae un hidrógeno va a ser CH3, CH2, CH2. Ese es el propil o propilo. El propano, cuando tiene sus 3 hidrógenos, cuando se le extrae un hidrógeno, va a ser isopropil o propilo, si es que se encuentra la ramificación o pierde su hidrógeno en el segundo carbono. Entonces, estos ejemplos de radicales con terminación ano van a ser sustituidos al eliminarse un hidrógeno por il o il. Los ejemplos más comunes de los alquilos tenemos metil, que es CH2, etil, CH2, CH2, CH3, CH2, propil, que es CH3, CH2, CH2, isopropil, CH2, CH y CH2, y así sucesivamente.
podemos ir observando el isobutil. Según la posición donde se encuentra la ramificación, se va a llamar iso o sec o terbutil. Bueno, entonces esta es la que elegimos como cadena más larga. Se deben enumerar los átomos de carbono. Entonces acá tenemos en este extremo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No nano. Esta es la cadena más larga. Después identificamos los sustituyentes, que serían las ramificaciones. En este caso, cuando tenemos un solo enlace, es metil. Cuando tenemos dos, etil. ¿Qué significa? Que tenemos un carbono. Etil, 2 carbonos. Propil, 3 carbonos, ramificación, y metil, un carbono. Entonces, si nosotros empezamos a enumerar de izquierda a derecha, va a ser incorrecto. ¿Por qué? Porque en el carbono 4 recién vamos a tener la primera ramificación. Nosotros tenemos que, si observamos en esta cadena, en el carbono 3 recién vamos a tener la ramificación. Se empieza a enumerar del extremo más cercano donde se encuentra la primera ramificación, más cercana al extremo. En el caso de que haya dos o más sustituyentes se repite, por ejemplo el metil, que se repite 2 veces, metil en el carbono 3 y en el carbono 6, se le dice dimetil o bi, que significa 2-metil. En este caso tenemos que enumerar en el carbono 3 y en el carbono 6 se encuentra la ramificación metil. Entonces 3,6 dimetil. Se escriben los sustituyentes en orden alfabético, sin tomar en cuenta los prefijos numerales, di, tri, tetra, etc. Por ejemplo, empezamos por orden alfabético con E de etil. Entonces, en el carbono 4 encontramos un grupo etil que tiene 2 carbonos. Entonces, ponemos en qué posición se encuentra la ramificación etil. 4, en la posición 4 del carbono, etil. Después, en el carbono 5 tenemos isopropil. Entonces, tenemos en cuenta el isopropil. Después, en la ramificación 3 y en el 6, carbono 6, tenemos metil. Entonces, dimetil, y se le pone al final de la nomenclatura la cantidad de carbonos que presenta la cadena. En este caso es 9, entonces no nano. La terminación siempre ano, que es la que nos va a identificar que estamos trabajando con alcanos. Un ejemplo es el siguiente, donde se expresa la molécula de no nano con 4 sustituyentes. Esta sería la forma correcta de expresarla y esta es la forma incorrecta, porque acá nosotros tenemos estos sustituyentes más simples y acá nos quedaría una cadena muy larga si estos carbonos nos quedarían 1, 2, 3 y 4 carbonos. Ya pasando a los ciclos alcanos, estos tienen otras características. Los ciclos, ya de la palabra nomás, ciclo significa cerrado, y alcano que tienen un simple enlace. Entonces son ciclos alcanos. Las características tienen como punto de ebullición y una densidad mayor. Su fórmula general es carbono N, H de hidrógeno, 2 por N. N, como ya habíamos nombrado, significa la cantidad de carbono que tiene el ciclo. Se antecede la palabra ciclo seguida del hidrocarburo. Entonces, la estructura más simple que existe es el ciclopropano. Propano tiene 3 carbonos. Ciclo porque va a ser cerrado. Entonces tenemos 3 carbonos encerrados, CH2, CH2, CH2. Ciclopropano va a tener carbono 3, su fórmula molecular H6. En la naturaleza existen ciclos alcanos desde 3 hasta 30 átomos de carbono. El ciclopropano tiene un ángulo de 60 grados, el ciclobutano tiene de 90 grados. Más reactivos causados por la tensión. El ciclopentano, 108 grados, se asemeja al ángulo normal de 109. El
hexano de 109,5 grados es más estable, el ciclopropano y el ciclohexano son más abundantes, el ciclopropano y el ciclobutano son gases y el resto son líquidos. Acá vemos las fórmulas, cómo quedarían las estructuras de los ciclos propano con 3 carbonos, ciclobutano con 4, ciclopentano con 5 y ciclohexano con 6 carbonos enlazados. Este ejercicio les dice que tienen que indicar la fórmula molecular del tetraetilo de plomo, los sustituyentes y la cadena más larga de la molécula. En caso de que no tenga una cadena principal, justifique la respuesta. Considere que esta sustancia se utilizó para aumentar la eficiencia del octanaje de la gasolina. Entonces va a tener, si te dice tetraetilo y la cadena más larga de la molécula, y vamos a tener el octanaje, o sea que son 8 carbonos de la cadena principal con 20 hidrógenos y el plomo. No presenta una cadena principal, ya que sus sustituyentes se encuentran enlazados en una sola molécula. Ahora vamos a continuar con los alquenos. Los alquenos son llamados comúnmente oleofinas, dadas las propiedades que presentan. Los alquenos se caracterizan por presentar una hibridación sp2. Los ángulos entre sus enlaces forman 120 grados. Tienen enlace tipo sigma y otro tipo pi. Su fórmula general es carbono N H2 por N. Como podemos observar, acá vemos el enlace sigma, el que se encuentra entre los dos carbonos, y el enlace pi es entre los extremos del carbono. El ángulo que forma es de 120 grados entre los hidrógenos. El eteno, en este caso, que tiene dos carbonos, es la fórmula molecular carbono 2, hidrógeno 4. La nomenclatura según IUPAC con un prefijo numeral met, et, but, prop, pent, etc., como ya habíamos nombrado en los alquenos, seguido del sufijo eno. Por ejemplo, los primeros 3 compuestos son gases, después de los 16 átomos de carbono son sólidos. Alquenos ramificados o derivados. Para nombrar a otros alquenos de cadena larga, se llevan a cabo las siguientes reglas de IUPAC. Primero se selecciona la cadena continua más larga. En este caso tenemos, empezando por la izquierda. A continuación se debe enumerar por el extremo que se quede más cerca al doble enlace. O sea que para enumerar tenemos que tener en cuenta el extremo más cercano al doble enlace. En este caso arrancamos por la izquierda, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O esta otra fórmula que es lo mismo. Se identifican los sustituyentes y la posición que ocupan en la cadena principal. En este caso vamos a tener un grupo metil como sustituyente o radical ramificado y un grupo etil. Se coloca en orden alfabético los sustituyentes, el número de la posición del doble enlace, seguido del nombre que le corresponde al número de carbonos de la cadena y la terminación eno. En este caso vamos a tener en el carbono 3, vamos a tener el grupo etil, 3-metil, también en el carbono 3, un grupo metil y un grupo etil, pero como va por orden alfabético, arrancamos con el grupo etil. Un hexeno. ¿Por qué un hexeno? Porque en el carbono 1 se encuentra el enlace, el doble enlace. Y hexeno porque son 6 átomos de carbono, la cadena más larga. Y eno viene de la terminación de los alquenos. Se muestra un ejemplo de cómo nombrar un alqueno cuando la posición del doble enlace se encuentra en otra sección del compuesto. Por ejemplo, en esta cadena tenemos 6 átomos de carbono, vamos a tener 5-etil, en el carbono 5 vamos a tener la ramificación etil, en el carbono 3 metil y
en doble enlace se encuentra la posición 3 del carbono, hexeno, porque son 6 carbonos y terminación eno. En cambio, en este otro ejemplo, en el B, tenemos que en la posición del carbono 4 tenemos el grupo etil y en el 4 también encontramos el metil. Y empezamos a contar de la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos más cercano al extremo el doble enlace. En el carbono 2 tenemos el hexeno. Se enumera a partir de donde arranca el enlace. En el punto C vamos a encontrar el ramificación 3, en el carbono 3, y en el carbono 4 un grupo metil. Entonces se pone 3,4 dimetil, porque son dos grupos metil, y en el carbono 2 arranca el doble enlace, entonces 2-penteno. La estructura tridimensional tenemos hibridación sp2, la combinación de los orbitales es s y 2p, es sigma, presenta un enlace sigma y un enlace pi, como habíamos ya nombrado, la formación del enlace tipo pi con dos átomos de carbono, y en el caso de los tres enlaces o pi que se forman para esta hibridación. La isomería geométrica es una de las consecuencias por la hibridación sp2 en el caso de los alquenos. En este sistema es posible plantear dos estructuras geométricas, isomería Z e isomería E. La isomería presenta la misma fórmula molecular, pero en diferente posición sus átomos de carbono. Como podemos ver, acá tenemos la misma fórmula, pero se invierten sus átomos de carbono, giran. Otra forma de nombrar, o seguidamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los alquenos tenemos que nombrar según su cantidad de enlace que tienen. Por ejemplo, un doble enlace con terminación eno, cuando tiene dos dobles enlaces en la cadena, tenemos la terminación del sufijo dieno, tres doble enlaces, trieno. Entonces, ¿cuándo decimos que es dieno? Cuando tenemos dos dobles enlaces en la cadena principal. Las reglas que se utilizan para nombrar similares a los de los alquenos. Seleccionamos la cadena más larga, los sustituyentes unidos a la cadena y se nombra la cadena principal. Entonces, lo primero que hacemos es enumerar la cadena. En este primer ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4 en la cadena principal más larga. ¿Cuántos enlaces tenemos? Uno en el carbono 1 y otro en el carbono 3, otro enlace. Entonces, como tenemos dos enlaces, vamos a tener, después miramos la ramificación metil. En el carbono 2 tenemos la ramificación metil. Entonces ponemos 2 metil, 1, 3, porque ahí se encuentran los dos doble enlace, 1, 3, butadieno, porque tenemos 4 carbonos. Buta de butano, dieno por di, porque tenemos dos doble enlace, y eno de la terminación de los alquenos, porque es una cadena con doble enlace. En este otro ejemplo, lo primero que hacemos es enumerar, buscar la cadena más larga y enumerarla. ¿Cómo la enumeramos? Del extremo que encontremos más cercano el doble enlace. Entonces, en este caso tenemos 5 carbonos, la cadena principal, una ramificación de un grupo metil en el carbono 4. Y tenemos un enlace en el carbono, un doble enlace en el carbono 1 y un doble enlace en el carbono 3. Bueno, y en el carbono 4 la ramificación. Entonces, para empezar la nomenclatura es 4 metil, porque siempre respetando la regla del orden alfabético, 4 metil, 1, 3, pentadieno. Penta, que es de pentano, de 5 carbonos. Dieno, porque tenemos dos doble enlaces, y eno de la terminación de los alquenos. En los dos dobles enlaces es 1, que es, y en el 3.
1,3, por eso pentadieno. En este otro ejemplo tenemos 6, en la cadena principal 6 átomos de carbono. La enumeramos del extremo más cercano donde se encuentre el doble enlace. Después empezamos a enumerar o a reconocer los radicales. En este caso tenemos un grupo etil en el carbono 3, arrancamos ahí, y en el carbono 1 y en el carbono 4 tenemos los dobles enlaces. Entonces 1,4 hexa de 6 carbono, dieno porque tenemos dos dobles enlaces, y la terminación eno de los alquenos. Dienos aislados o no conjugados con hibridación sp3. Tenemos enlaces simples, que es un electrón estático, y dienos conjugados, en donde todos los carbonos presentan una hibridación sp2. Enlace simple y electrones en movimiento. Los trienos, en caso de un hidrocarburo con 3 dobles enlaces, se le conoce la forma genérica como trieno. Entonces, reconocemos la cadena principal más larga, la enumeramos a partir de donde se encuentra el doble enlace más cercano al extremo y empezamos a reconocer si tiene alguna ramificación. En este caso no tenemos en el primero, en el A. Entonces empezamos a enumerar en dónde tenemos los 3 enlaces. En este caso tenemos en el carbono 1, en el carbono 3 y en el 5. Entonces 1, 3, 5 hexa de 6, trieno, porque tenemos tri, significa que tenemos 3 enlaces en la cadena principal, y eno es de la terminación de los alquenos. Esta es otra forma de representarla. Sabemos que en cada extremo tenemos un carbono. Acá en este caso tenemos en el carbono 1 y en el carbono 2 el comienzo del doble enlace, y en el carbono 6. Entonces sería 1, 2, 6, ep de 7 carbono, que es la cadena más larga, tri de 3 enlaces, eno es la terminación de los alquenos. Los radicales de alquenos. En el caso de los alquenos es muy difícil nombrar radicales. El grupo vinilo y el grupo alilo. El CH2, el doble enlace, CH y un enlace simple. El alilo es CH2, el doble enlace con el carbono, CH2 y un enlace. Los cicloalquenos son hidrocarburos insaturados, contienen al menos un doble enlace y su fórmula general es C de carbono, hidrógeno 2 por N menos 2. Acá tenemos la forma de representarlos. Tenemos un cuadrado, que sería el ciclo buteno, el ciclo penteno, que tenemos 5 carbonos a su alrededor, el ciclo hexeno con 6 carbonos y el ciclo hepteno con 7 carbonos. Para nombrar los cicloalquenos se debe utilizar el prefijo ciclo, el número de la posición del carbono que contiene el doble enlace. Para enumerar el cicloalqueno se tiene prioridad por el doble enlace. Ciclobuteno, se va a empezar a enumerar según donde se encuentra el doble enlace. Entonces 3, 4, donde están las ramificaciones, 3, 4, dimetil, porque tenemos una ramificación metil, ciclo, estamos hablando de un ciclo penteno porque se encuentra con 5 carbonos este ciclo. En este caso vamos a enumerar también donde se encuentran las ramificaciones. En este caso en el 1 y en el 3 se encuentra un grupo metil. Sería dimetil, 1, 3, dimetil, 1, 4, que es donde se encuentra el doble enlace ciclo hexadieno. Dieno porque tenemos dos doble enlaces. Entonces acá hay un ejercicio que dice: indique la posición del doble enlace seguido el nombre de la fórmula desarrollada, simples de los siguientes hidrocarburos insaturados de doble enlace. Un buteno, en el caso B, en el C 3 hexeno,
en el 4 es 4 octeno, en el E es un hepteno, tenemos que ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 7, por esto es hep, y en el carbono 1 encontramos el doble enlace. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbono, o sea que es nonano, y en este caso es en el carbono 3, tenemos 3 noneno. En este caso 4 deceno, y en este otro caso es 6 pentadeceno.